Dije Ladies Night, noche de mujeres. ¿Se acuerdan cuando le decían a las mujeres andar a lavar los platos? Yo por suerte no me acuerdo. No, yo tampoco me acuerdo. Ha pasado un largo tiempo, muchacha, decía la policía, de un cigarrillo, ¿no? De unos cigarrillos cuando fumar todavía era bueno. ¿Cómo están? Bien, muy bien. La única no candidata sos vos, ¿no? Sí. Estoy en minoría en este caso. Sí. ¿Y te ofrecieron ser candidata? No, por suerte no. ¿Aceptarías o tenés algún prejuicio? No es por prejuicio ni nada, no quiero asumir ese rol, por lo menos por ahora, y en el corto y mediano plazo creo que no. Pero lo vos sos haría. del ojo crítico, porque vos estudiás a los candidatos, analizás las campañas, Exactamente. analizás los discursos también. De la distancia. Sí, soy bastante observadora por mi trabajo, no solamente del pasado, sino también veo un poco en el presente, ya que dentro de 20 años vamos a estar estudiando lo que está pasando ahora, pero sí, mi rol siempre es más de estar un poco actualizada, hacer un poco más de análisis. ¿Tu profesión, para los que no te vieron alguna otra vez? Soy doctora en Historia, sí, soy docente e investigadora en la UNAM. ¿Y cómo analizás la política de la historia? Y generalmente no es muy diferente de cómo se hace un análisis en el presente, ¿no es cierto? Se trata un poco de cuáles son los ejes de conflicto, cómo se van alineando los distintos actores, cuáles son los intereses que reflejan, ¿no es cierto? A qué sectores sociales están asociados, cuáles son los proyectos. En general gira la discusión un poco. ¿Tenemos una tendencia a repetir el pasado y una disrupción, una ruptura con el pasado? En algunas cosas sí, en otras no. Yo creo que justamente esto que tiene que ver con la participación femenina es una ruptura, digamos. O sea, yo he trabajado más con procesos de comienzos del siglo XX y realmente uno no ve una presencia femenina prácticamente en ningún ámbito. Sí, Alicia Moró de Justo, Evita Y ahí. Y ahí, sí. Y ahí en la política argentina y en la política nacional, pero si uno encima se va a espacios más pequeños, se reduce todavía más la participación. Y en un espacio como Misiones, que es el caso que yo he estudiado, todavía más porque Misiones hasta el 53 que se provincializa ni siquiera tiene una vida política como la conocemos ahora. Entonces la política era un espacio todavía mucho más reducido y exclusivamente masculino. Sin cupo femenino. Sin cupo femenino, sin voto, digamos, sin participación. Pero te digo, de sin voto. cupo femenino, ¿tendríamos la composición femenina que hay dentro de las listas hoy? Yo creo que no. Pero las mujeres se ganaron espacio a los codazos. Es cierto que ganan menos, es cierto que son menos consideradas para los cargos gerenciales, pero se ganan espacios y son mucho más eficientes que los hombres en organizaciones empresarias. Yo creo que el cupo femenino fue muy importante, porque de hecho hay estudios que lo han comprobado. La participación de las mujeres dentro de la legislatura, dentro del Congreso, antes del cupo femenino, no superaba el 10%. Hoy en día supera el 35% en el caso de los diputados y llega hasta el 40% en el caso de los senadores. Es decir, que creció mucho la representación de la mujer gracias al cupo femenino que... Es bueno recordar, se instala en 1991 y Argentina fue el primer país de América Latina que promulga esta ley, ¿no es cierto? Pero, y esto me parece que es interesante destacar, porque nosotros decimos, bueno, hay un cupo femenino y eso aumentó muchísimo la representatividad de las mujeres dentro de lo que es el Congreso. Ahora, cuando nosotros vemos otros cargos selectivos, sobre todo los ejecutivos, ahí no tenemos ninguna ley de El gabinete de Macri género. tiene muchas mujeres, ¿no? Tienen algunas mujeres, siempre hay algunas mujeres. El tema es cuál es el porcentaje en relación a los varones. Y esto que yo te decía, por ejemplo, pensemos en las intendencias. Las intendencias también son cargos electivos y sin embargo, si uno toma el conjunto de los intendentes, la participación femenina es muy poca, inclusive dentro de nuestra provincia. Bueno, pues eso tiene que ver con el elector. Candidatas mujeres hay. A la camarada del Partido Obrero. Ser mujer no garantiza ser buena. A las pruebas me remito. Tenemos un pasado y un presente con varias mujeres que son damas de hierro. Tampoco el análisis es buena o mala. En realidad nosotros analizamos la cuestión desde qué intereses sociales están representados. Nosotras las trabajadoras, que es el programa, el interés social que defendemos, vemos que la paridad o que haya más mujeres no garantiza que eso va a impulsar los derechos por los que peleamos. ¿Qué lograron visibilizar las mujeres de la política? La violencia de género, por ejemplo, la lograron emerger. Antes la mujer era golpeada y era asesinada, hoy conocemos el término femicidio, lo naturalizamos, con las puertas cerradas y los vecinos miraban para otro lado, subían el volumen del televisor.
Hoy eso se visibilizó. Creo que no es que haya más violencia de género promovida por los medios, sino que se volvió más visible, ¿o no? Bueno, es una discusión. Igual yo quiero rescatar esto que vos señalabas de que las mujeres nos ganamos los espacios a codazos, y esto que vos señalás de que viene con la irrupción del movimiento de mujeres en las calles, en los que la Argentina la verdad que es vanguardia, somos el país del ni una menos, que después se replicó en muchos otros, tiene que ver justamente con un movimiento que surge reclamándole al Estado y responsabilizándole por un estado de situación. Me encanta la mujer reclamando sus derechos, pero no me van con los grupos radicalizados. ¿A qué llamas grupos radicalizados? A los que se sacan las remeras, que van, pero van a hacer quilombo, no me los banco, en serio, porque bueno, yo creo que los derechos no se conquistan desde la violencia. Yo, a mí lo que me molesta, o sea, yo tengo una diferencia de métodos, nuestra organización tiene una diferencia de métodos, pero jamás vamos a condenar una pintada o que decidan desde su voluntad mostrar una parte de su cuerpo, porque eso también tiene que ver con la posibilidad de elegir qué hacer con el cuerpo de uno. Más allá de los métodos que elija cada organización, que uno puede o no compartir, hay que empezar a discutir cuáles son los problemas reales que justamente, y nosotros como Partido Obrero tenemos una mirada muy crítica respecto de esto de establecer una paridad. A mí, personalmente, como responsable política del Círculo de Militantes de acá de Posadas, jamás una compañera me dijo yo no puedo militar porque no hay cupo o porque la organización no me da un espacio. Las mujeres trabajadoras no podemos militar porque no tenemos dónde dejar a nuestros hijos, porque somos precarizadas, y si te ven militando en el Partido Obrero probablemente te rajen del laburo. La mujer en general tiene doble tarea, tiene que atender la casa y tiene que salir a trabajar. Entonces esos son los problemas reales que tienen que solucionarse para que las mujeres podamos participar en política. Olguita, ¿vos estás a favor de una ley pro aborto? Sí, nosotros somos. Nuestro programa político tiene la legalización del aborto, que tiene que ver con una demanda histórica, y la defendemos porque no tenemos ningún compromiso con el clero, a diferencia de los otros partidos. Es el derecho de la mujer a qué hacer con su cuerpo, es lo que ustedes enarbolan. Por supuesto. ¿Y qué hacer con su vida? Porque después la vida de la mujer está condicionada cuando tiene un hijo. Entonces, es determinante desde que estás embarazada y decidís llevar adelante el embarazo hasta siempre, porque después, ¿qué haces? Hay una discusión de dos vidas ahí, hay claro, una discusión de doble vida. La cuestión de dónde empieza la vida es una cuestión ideológica, de hecho, ahora se corrió para atrás en la última reforma del Código Civil, así que hay que discutir un poco ahí. Desde el punto de vista biológico, lo que nos enseñan en la primaria de que el ciclo de vida empieza, nacés, crecés, te reproducís y morís, no puedes morir si no naciste. La vida comienza, es una cuestión. La vida no comienza en la concepción, comienza en el nacimiento, en el alumbramiento. No podés morir si no naciste, eso te enseñan en la biología en la primaria. Sin embargo, por cuestiones ideológicas se cambia, ahora no basta con que esté la concepción en el seno materno, sino que antes también. Entonces hay que ver cuál es el sentido de la imposición de la maternidad y qué rol juega en este régimen social. Eso no se está debatiendo. No. ¿Vos, Karen, estás a favor del aborto? Sí. Pero eso va en contra de la posición de tu partido. Soy cristiana, pero soy mujer y me parece que entiendo y puedo aportar desde ese lado. No es una cuestión de moral, es una cuestión que sucede. No hay menos aborto porque esté prohibido. Sin embargo, sí hay una diferencia de la chica que queda embarazada sin querer, digamos, porque no usa un método de protección o en una violación, y si es una... ¿Aborto en casos especiales? Ya están regulados los Están abortos. regulados, pero existe la posibilidad de un aborto clínico por decisión de la mujer o un aborto de curandera, que es lo que se practica en la clandestinidad. ¿Esa es la legalización de la que hablas? No, me parece que tiene que ser gratuito en los hospitales. Por una cuestión de eso, de que no va a dejar de pasar porque está prohibido, no es una cuestión de moral, sino de elección propia. El espacio político al que vos perteneces. Yo estoy hablando de mi claro, que puedo aportar, pero es mi postura. Claro. Tu partido te permite proclamar, por ejemplo, ese cambio. Pero eso, ¿sabes lo que pasa, Alejandro? Que, por ejemplo, dentro del kirchnerismo, muchas mujeres tenían una posición personal a favor de la legalización del aborto. Pero, sin embargo, prima el mandato del partido y por eso estuvo cajoneado durante todo el gobierno kirchnerista, los 12 años, estuvo cajoneado el proyecto de legalización. Sí, entonces tiene que estar la fuerza política... Es respetable que incluso dentro de partidos no abortistas hay quienes digan yo lo soy. Claro.
Pero si no, está bien, yo rescato, y de hecho compartimos la misma posición, pero si tu partido no tiene en el programa político defender eso, ¿de qué nos sirve que lleguen mujeres que pertenecen a espacios políticos que después no van a impulsar eso que necesitamos con urgencia? Ese es el problema. Los intereses que defienden los... ¿Número? 18. Oh, bueno. Testimonial. Sí. Pero ¿y si llegaras? ¿Vos creés que en la legislatura podrías por lo menos tratar de imponer ese tema o el debate? Claro, porque el debate sí. hoy no está. Claro que sí, me parece que sí. Como dice Olga, hay muchas que pensamos así, no solamente en mi espacio, sino en distintos espacios. Me parece que es la oportunidad de construir. Y a lo que voy es esto, el rol social que tendría que construir el Estado ahí, de que no es lo mismo. Voy a acudir a las redes, inclusive puedo llegar a ser vulgar, un Twitter que decía que Cristina salió diciendo que el proceso de la legalización del aborto iba a ser un proceso violento, y una le contestaba, violento es la que va a una curandera y le hace abortar con perejil. Y es así, no es lo mismo la que tiene la posibilidad de pagar un clínico que la que tiene que ocurrir a métodos horrorosos, poniendo en riesgo su vida. Exacto. ¿Y cuántas son? Con mayor o menor riesgo se sigue haciendo en la clandestinidad. ¿Qué temas, qué derechos, qué reivindicaciones están pendientes de una mujer hoy? Para que haya... Creo que avanzamos en una cierta igualdad de género, pero ¿qué falta? Bueno, actualmente me parece que el tema que está en agenda y que se tiene que discutir en breve, saliendo totalmente de lo que están discutiendo, es justamente una nueva ley de paridad de género que en lugar de establecer el 30% para las mujeres, establece un 50% de cupo para las mujeres y un 50% de cupo para los varones. Perdón, ahí te voy a poner una piedra en el camino. Dale. Porque hay otro género en la sociedad. Con ese criterio, gays, lesbianas, transexuales, que tienen otra elección sexual, pueden pedir también que le den parte del cupo, ¿o no? Creo que sí, que podría. No, yo desconozco un poco este tema. No hay cupo, Olga me va no a hay cupo, corregir. pero hay participación. Pero no hay cupo sé para el si tercer ser gay género. y ser lesbiana es un género. No, Creo no. que no. Sí, digamos. el término Es una orientación sexual, no es un género. Igual Yo lo considero un tercer género. bueno, en realidad, bueno, a lo es mejor una un poco discusión. más allá que ustedes. Claro, eso, no. Esa ley de paridad, que obviamente es discutible como todo, ya se aprobó en diputados y se aprobó en senadores y tiene que pasar. Nosotros votamos en contra y fuimos la única fuerza política que votamos en contra porque consideramos que es una medida demagógica que no viene a solucionar los problemas de raíz, los problemas materiales que tenemos las mujeres a la hora de querer militar y participar en la vida política. Un 50% no puede. En mi caso, yo te digo, en nuestro caso, que superamos ampliamente el 50% de las listas, va a significar que tengamos que bajar mujeres de las listas, porque la paridad va de los dos lados. La paridad va para arriba y Entonces, para abajo, esto es una cuestión que tiene que ver con las estructuras machistas y patriarcales de los partidos tradicionales, y si no se empieza a discutir la licencia por maternidad, la licencia por paternidad para socializar la crianza de los hijos, las guarderías en lugares públicos, y para poder estudiar, o sea, las guarderías públicas para poder estudiar y trabajar y militar y poder hacer... esto solo viene a aceitar el carrerismo político de ciertas mujeres que tienen solucionado todos estos problemas y no tiene que afrontar estas cuestiones a la hora de querer intervenir en política. ¿Cuál es esa sociedad ideal en la que pretendés reflejarte? ¿Suecia? No, nosotros peleamos por el socialismo. ¿Pero existe alguna sociedad de esas más allá de un estado ideal o no? No, no es un estado ideal. O sea, claro, nosotros... Ideal hasta que se concreta. Nosotros consideramos que este régimen social al que la opresión de la mujer le es funcional y es necesario, tiene que cambiarse porque no hay nada más violento que la explotación de una minoría por parte la explotación de la mayoría por parte de una minoría. Ustedes así pueden que meterse, si no son mujeres, porque Olga es cuadro y le da hasta que digamos basta. Así que nosotros peleamos por el socialismo, en esa pelea estamos como Partido Revolucionario, y eso es lo que ponemos en discusión cuando intervenimos en las elecciones, porque muchas veces nos dicen, bueno, ¿por qué entonces un partido revolucionario se presenta a elecciones? Bueno, queremos participar, queremos poner en discusión cuáles son los problemas que tienen los trabajadores y las trabajadoras,
presentar nuestro programa político en un contexto de campaña que nadie quiere hablar de política. Nosotros salimos a defender nuestro programa y damos esa pelea en los sindicatos, damos esa pelea en el movimiento de mujeres, damos esa pelea en las universidades. El terreno electoral es uno de los tantos en los que participamos. Ahí diste en un clavo. Nadie quiere discutir de política. No hay contenidos en la campaña. Ahora, incluso el PRO lo viene haciendo hace tiempo. Ahora Rovira les reunió a los candidatos en la Catedral Renovadora del Centro de Conocimiento y le dijo: vayan y hagan campañas en la web, en las redes sociales. Sí. En parte porque en la calle los putean a los candidatos y en parte porque se dieron cuenta de que hay un electorado que se mueve a través de la web. ¿Esto qué significa? Bueno, a mí no me retan porque no me conocen, ¿no? No tienen por qué retarme a mí. Así el beneficio de la duda. Sí. Que caigo bien y todo, vale. Sí, pero hablamos pero de es verdad, el vacío es de lo que contenido. decís. Pero es lo que la sociedad demanda también. ¿Qué demanda? ¿Vacío de contenido? No vacío de contenido, pero nadie quiere hablar de política. La gente está harta, bien te escuchaba decir, Sí. Y la gente quiere otra oferta, no quiere más controversias en el sentido de estar de un lado. No, o peleas de otro. políticos la gente no quiere. La gente quiere soluciones a sus problemas. Y esas soluciones no aparecen, por eso están descreídas de la política, y los que vienen gobernando hace un montón de tiempo tienen que hacerse cargo de este descreimiento, porque por eso la gente está podrida y por eso no quieren hablar, y por eso Macri no habla de política, porque la política se convirtió en mala palabra. Pero ¿y las redes sociales en qué cambian? Porque las redes sociales son streaming, son mostrar lo que uno quiere, son generar debates, y si hay un ejército de trolls, blogueros y gente que escribe a favor, uno termina siendo el candidato fantástico. Uno piensa en principio que es como un mundillo que no tiene llegada. Pero bien lo decías, Cambiemos lo viene haciendo hace rato. Eso no significa que sea la realidad, ¿no, Karen? Que sea que la realidad a través de la web no es la realidad. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Cambiemos lo viene haciendo hace rato, claramente le resultó, digamos, y acá también le resulta. Los que tienen puesta la campaña el hombro acá son los muchachitos de la Juventud Radical. Vos no ves un PRO caminando. Bueno, no los vi nunca y no los veo ahora. Pero te van a ir a localidades chiquitas del interior y te van a decir: yo voto por Mauricio Macri, voto por el Cambio, y no conocen a un candidato de Cambiemos. Ese es el virtualismo. Totalmente. Uno piensa, como te decía, en principio que es un mundillo, sin embargo no. Ellos invierten y me parece bien, pero es su estrategia de campaña y no es discutible. Ahora le voy a preguntar a Luz, porque está sentada en el y se está mordiendo los labios. Claramente tiene llegada, es el mundo en el que vivimos, de la tecnología, donde todo el mundo está conectado a un celular, hasta mi abuela tiene Facebook, y es así, ya trascendió lo generacional. Y no solamente llegas a un electorado joven, sino que llegas realmente a todo un electorado. Y cada vez hay más redes sociales, cada vez tenés más la inmediatez, y quizás esa sensación de cercanía, donde vos está el candidato sentado y vos le podés preguntar lo que querés. ¿Sabés que creo que tiene buenas redes? Que los candidatos están expuestos y los funcionarios a sus propias contradicciones, porque todo queda grabado y cualquiera con un celular se convierte en el cronista del escándalo. Ojo, están bajo. Es un arma de doble filo. Luz, ¿y esto qué significa para vos? El ingreso del 2.0, el 3.0, del virtualismo, de la web a las campañas políticas, despreciando los actos, el choripán, los colectivos, los militantes rentados. Bueno, eso tiene varias cuestiones que son peligrosas, sobre todo lo que tiene que ver con la información falsa que circula en las redes, ¿no es cierto? Esto que se instauró ahora en los últimos meses, ¿no es cierto? Que todo el mundo habla de este tema de la posverdad. ¿Qué es la posverdad, no es cierto? Es decir una cosa que puede no ser cierta, pero que es creíble. Que se instala a fuerza de repetición. Que se instala a fuerza de repetición, o que no se lo cuelga uno, el otro lo recuelga, el otro lo lee y se lo dice al amigo que está al lado, digamos, y son cosas que entran a circular y que no son verdad, digamos. O sea, no solamente las redes sociales, sino que Internet en general tiene esa cosa que juega bastante con un poco la incapacidad que puede haber en una mayoría de poder deslindar qué es una información verdadera y qué es una información falsa. Y en ese sentido me parece que no está bueno, y que tiene que ver con todo un proceso que tiene que ver con poder, digamos, tener las herramientas para poder utilizar justamente estas nuevas herramientas cognitivas, digamos, que la gente tenga las herramientas, la educación y que haya una defensa del consumidor de la web.
Porque lo que tiene Internet, digamos, es que está todo accesible y uno Sí. puede acceder a la información que uno quiera. Entonces, el criterio está en uno. Digamos. Eso es lo Uno bueno y lo tiene malo, que- la libertad total. Exactamente. Lo malo es que uno por ahí no tenga los criterios o las herramientas para saber dónde está la información verídica. Y eso se ve, por ejemplo, también en el ámbito de la educación, que lo puede decir cualquier persona que da clase en el secundario, que los chicos van y buscan información, pero no saben exactamente cuál es la mejor información. Y digamos, la información Google de no es calidad. Einstein, no sabe todo, tiene respuesta. Exactamente. Ahora, ¿ves mayor calidad en términos cualitativos? ¿Ves mayor calidad, menor calidad en la oferta de candidatos, en la forma de llegar a la gente? ¿Hay cierto acto de cobardía, esto de no salir a militar a la calle por la bronca popular? ¿Qué nos va a dejar esta campaña como ADN, como rasgo? La sensación que me da a mí, y esto es una sensación simplemente, y yo no soy candidata, así que no sé qué es lo que piensa la gente, ni camino, ni nada, digamos, pero puede ser que haya una cierta sensación de que ya está cortado el bacalao, que ya está todo definido, que se ha definido en esferas que escapan al control de la sociedad. ¿Estás hablando de Misiones o a nivel nacional también? Misiones a nivel nacional. En general. Olor a ¿cierto? tranza se llama eso. Que hay como una cierta calma, digamos, en la cual no pueden haber mayores sorpresas, digamos, como que hay muy poco en juego, muy poco en disputa, digamos, cualquiera que más o menos ande por quinchitos, por decirte de alguna forma, o que converse con algún compañero, circulan estas versiones de que hay acuerdos, digamos, de que hay cosas que están que por hay encima acuerdo. de la sociedad. Hay acuerdo. Yo creo que eso no ayuda a que la gente de alguna forma se interese o tome en serio ciertas propuestas o tenga ganas de Y el recibir a un resultado de las candidato. PASO les dio la razón a esas teorías conspirativas, Sí, ¿o no? tal vez sí, yo creo que sí, digamos, inclusive la misma idea de las polarizaciones, ¿no es cierto? La idea de que hay dos polos, pero también hay otra interpretación que dice esos dos polos se retroalimentan y acuerdan entre sí. Sí, lo llaman se gobernabilidad, Pero, ¿no? sí, Hay acuerdos algunas políticos cosas que tienen que ver con que eso. vinieron funcionando desde que asumió Macri, antes también, porque el kirchnerismo le votaba también en la ciudad de Buenos Aires las leyes a Macri, o sea que hay acuerdos políticos de estas fuerzas, aunque algunos se presenten como para enfrentar el ajuste cuando en realidad no lo hicieron y por qué lo van a hacer ahora, y yo creo que hay mucho en juego, sobre todo para los trabajadores. Después de las elecciones va a verse la capacidad que tiene el macrismo para ir con las políticas de ajuste a fondo. Se vienen reformas jubilatorias absolutamente nefastas para los laburantes, vienen por una reflexibilización laboral, aunque ahora dicen que no va a ser a la brasilera, pero bueno, ya no niegan, Sí, ya no niegan. en español. Todo esto que está pasando- Y viene otro tarifazo también. Tarifazos, eso está contemplado la reducción de subsidios en el presupuesto que se presentó para el año que viene. Esto que está pasando con los estudiantes, los colegios tomados, de contemplar la mano de obra gratuita para las empresas, imponiendo pasantías, sacando contenidos, sacando orientaciones en la A mí me hubiera educación. gustado cuando estudiaba que me ofrezcan una pasantía. Bueno, En pero... vez de salir a chocar virgen al mercado laboral y que te den cachetazos. Pero por no todos tiene lados. que ver con una formación y prepararte, O sea, tiene que ver con la precarización laboral, Olguita, tiene que ver Olguita, con Olguita, ponerle... el mundo es un poco más grande. Yo con esto no quiero que te sientas atacada. Pero hay escuelas secundarias donde ya se comienza a trabajar en la elaboración de proyectos de emprendedores para chicos. Yo no Y lo estoy hacen en con desacuerdo, gusto. yo no estoy en desacuerdo con la preparación laboral. En definitiva, todas las carreras y la educación en general se puede considerar en algún punto como un calificador laboral. O sea, estudiamos para eso en algún sentido. El tema es a quién benefician concretamente estas reformas y estas pasantías así establecidas en las reformas educativas. Es mano de obra, No sé, o sea, no lo veo de esa manera. es mano de obra descalificada en los McDonald's, súper precarizada. Eso es lo que están buscando, porque si fuera la formación no se eliminarían orientaciones. ¿Quién te dice que van a ir a un McDonald's? Bueno, a las empresas en general no son las únicas beneficiadas, pero... Terminemos con esa de que el empresario y es enemigo del trabajador y el trabajador enemigo del empresario. Bueno, también tenemos que cambiar esa visión. Bueno, esa es tu visión. Yo soy una militante socialista que creo que hay un choque de intereses que no son los mismos los intereses que tenemos los trabajadores que tienen los empresarios. Yo O sea, no te invito para que vos digas que sí a todo lo que yo te digo, al contrario, a mí no me interesa que vengas a sentir. La renovación, coqueteó, durmió en la misma cama con Cristina, asumió Macri, cambiaron las sábanas y se acostaron con Macri. Y después lo llamaron, ¿cómo lo llaman? Pero yo le siento Gobernabilidad. Gobernabilidad, ahí está. Institucionalidad. Y ahora se acordaron que son misioneristas.
Y que el Claro. macrismo no nos dio demasiado. ¿Y entonces? La escena carnal me parece que está de más, pero... No está de más. No está de más. Nosotros siempre fuimos un partido provincial. Vivimos en los 90 con Menem las relaciones carnales que predicaba Guido Di Tella y nadie se escandalizaba. Yo nací Así en no el fue 92, también, ¿no? vale, no te puedo contar de eso. Bueno, Está en la historia, te lo puedes contar. Sí. Fuimos proyecto misionerista desde el 2003 para acá, digamos, un proyecto que nace en el seno de Misiones. Entonces me parece que no tenemos nada, no tenemos ni que negar que tuvimos acuerdos con Néstor y con Cristina, ni tampoco negar que le damos gobernabilidad al presidente Macri. 14 años, ¿no han llevado un agotamiento a la renovación? ¿No sienten ustedes una especie de agotamiento de materiales como los aviones, no? No, me parece el desgaste normal que tiene cualquier partido que está en el poder desde ese tiempo. Sí, ya me voy, director, un segundo. Pero a eso venimos nosotros. Yo milito Ustedes son el refresco. pero caras nuevas a defender políticas viejas, eso es. O sea, ese es el refresh. Yo no vengo a defender políticas viejas, claramente lo hablamos recién. Yo vengo con otra postura respecto al aborto, por ejemplo. Pero ¿cuál es la postura de tu partido respecto a eso? ¿Va a haber un mandato de bloque para que levanten la mano y que se trate una vez por todas una demanda de hace muchos años a las mujeres? Sí, pero ojalá que sí. Bueno, yo le garantizo a los trabajadores y trabajadoras que venimos peleando hace mucho que el Partido Obrero está en nuestro programa político, vamos a estar siempre en defensa de estos intereses y vamos a estar por la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito. Coincidimos ahí en el Parque Paraguayo, te voy a votar a favor de tu ley. Yo les garantizo a ustedes que si no salimos de ahí ahora nos van a sacar. Luz, te quedó algo, 10 segundos, creo que fuiste la que menos habló. Yo no estoy de acuerdo con una cosita que dijo Olga, que el tema del cupo del 50% no va a traer nada nuevo. Pues yo creo que cuando se hizo el cupo del 30%, eso, la representación que adquirieron las mujeres, hizo de que muchos problemas y que muchos temas se puedan instalar en Argentina y que se impulsen un montón de leyes que tienen que ver con esto, con los derechos reproductivos, con la violencia de género, con los derechos de los niños, de los adolescentes y demás. Y en ese sentido, me parece que puede llegar a ser positivo. Simplemente... Se metieron otros temas en la agenda. Bueno, gracias. Yo sé que a ustedes no les gusta eso, pero feliz de la primavera. A lo mejor las elegimos ex profeso por eso. Gracias por acompañarnos. Gracias y a ustedes vos. también. Nos reencontramos en el próximo Dominio Público.